Se reían, se burlaban, me hacían mucho bullying sobre mi discapacidad, pero aún así sobreviví. Hola, espera, no te vayas. ¿Cómo estás? Mi nombre es El Adrián y hoy día te traigo otro nuevo videíto. Bueno, más que video sería contarte una anécdota de lo que me pasó cuando yo era niño, ya que a mi corta edad, muy pero muy corta edad, ya sabía lo que era la depresión y la tristeza y por supuesto la discriminación por el simple hecho de tener una discapacidad y ser diferentes que los demás. Bueno, todo comenzó cuando yo era niño. Ya cuando empecé a tener conciencia, ya sabía lo que era la discriminación y el bullying. Resulta que yo mucho más antes vivía en otro barrio, en un conjunto. Ustedes saben que en un conjunto viven vecinos pegados, uno hacia el otro. Y donde hay muchos vecinos también hay muchos niños. Y bueno, la mayoría no eran así. Sí me querían aceptar, jugaban conmigo, incluso conversaban. Pero había uno en particular que francamente no me quería ver. Me tenía como una especie de odio. Y cada vez que pasaba por mi casa, ya que ese niño vivió unos 2 o 3 casas donde yo vivía, y cada vez que pasaba ese niño para ir a la escuela, a jugar o a hacer ciertas diligencias, yo qué sé, yo pasaba afuera de mi casa, jugando, sentado, y cada vez que ese muchacho me veía, era de una forma muy horrible, yo me acuerdo muy bien. Me hacía muecas, se reía de mí, incluso, no es por exagerar, pero creo que tenía hasta ganas de agredirme físicamente. Realmente ese chico tenía un fastidio hacia mí. No entendía por qué, pero bueno, en fin. Después pasé a vivir en mi casa actual, donde supuestamente yo pensé que ya terminaría esa pesadilla. Al contrario, mi historia recién acababa de iniciar. Tanto fue el rechazo hacia mí que incluso las autoridades en ese tiempo, yo te estoy hablando del año 2000, 2001, tampoco me querían, ya que mis padres querían que yo estudie, pero lastimosamente por mi condición, ninguna institución educativa, ya sea pública o privada, me quisieron abrir las puertas. Mis padres luchaban día y noche para que yo pudiera estudiar. Iba a medios de comunicación, iba a fundaciones para que me dieran algún tipo de ayuda, pero lastimosamente nada resultó. Había ciertas instituciones que sí querían aceptarme, pero lastimosamente había una condición, y una de ellas era que sea papá o mamá tendría que estar todo el día en la escuela junto conmigo, ya que si yo quería ir al baño, pues los maestros no se hacían responsables y obviamente tendría que estar un encargado o alguien que le dé apoyo para que me pueda llevar al baño y hacer mis necesidades biológicas. Y obviamente los maestros no querían hacerse responsables de eso. Entonces, ciertos rectores de esas instituciones me decían, perfecto, le aceptamos al chico, pero es así, sea mamá o papá, tiene que estar ahí hasta que termine la escuela, ya que si le urgía ir al baño, pues obviamente los maestros no podían corresponder a esa responsabilidad. Y por supuesto mis padres sufrieron demasiado, ya que temían qué sería de mi futuro si yo no podía estudiar. En fin, ya pasó todo eso. Con los años ya esas leyes se fueron regulando poco a poco y yo por fin logré estudiar a la edad de 13 años. Sí, a la edad de 13 años yo ya empecé a estudiar, se puede decir, mi vida académica. Inicié en las escuelas, obviamente había un programa especial donde en 2 años ya terminabas toda la escuela. Entré y ahí saqué mi título, se podría decir, de primaria. Luego de eso mi pesadilla iniciaba. Cuando ya terminé la escuela me fui a la secundaria. Pasé 2 años en una secundaria particular, o sea, privada. Y realmente, créanme chicos, era muy horrible. Cuando yo fui la primera vez, todo el mundo me quedó viendo raro. Realmente era como que una persona extraña, como que una persona, como un fenómeno se puede decir. Los compañeros de secundaria me veían así, algo raro. Obviamente todos no. Sí me llevaba con unos, con otros,
Pero había, ustedes saben, ¿no? La mayoría, siempre hay gente que no soporta que esté uno ahí. Y ya pues me tocaba soportar a ese tipo de gente. Y créame, era demasiado horrible, ya que a veces en esa institución educativa tenían un piso un poco resbaladizo. Y como yo camino medio chueco, pues si empezaba algo mal, pues obviamente me iba a resbalar. De hecho me pasaba. Si no estoy mal, de hecho también tenía un compañero que me tenía como un tipo de fastidio, así como al niño anterior que te conté. No es por nada, pero él hizo que una vez yo me trompezara a propósito, donde en ese tropiezo pues yo me lastimé la nariz. Yo recuerdo muy bien, era un viernes de la tarde, sí, porque tenía que hacer unos exámenes para ya pasar al siguiente nivel. Iba muy tranquilamente, bueno, no tan tranquilamente porque obviamente yo no puedo correr por mi condición. Iba ya yendo, se puede decir, rendir el examen. Cuando en eso veo que el chico que tanto fastidio me tenía estaba ahí. Yo recuerdo muy bien que incluso me puse el pie a propósito para que yo resbalara y fuera contra el suelo. De hecho lo hizo y una parte de mi nariz se lastimó feamente. Obvio no me quedé callado. Me fui a quejarme al rectorado, a los licenciados y todo eso. Y ya sabían que ese chico era problemático, donde incluso le hicieron cargos contra él hasta que lo terminaron expulsando. Obviamente yo tampoco quería que pase eso, pero bueno, así era la ley. Y así empezó poco a poco, pero mi calvario todavía continuaba ahí. Hacer amigos con mi condición era un poquito difícil. Obviamente la gente sí, la mayoría de mis compañeros conversaban conmigo, querían conocerme y todo eso. Pero el momento de que tocaba el recreo, el bar, o sea, para comprar las cosas, golosinas, todas esas situaciones, estaba muy arriba de la institución donde yo estudiaba. Y para mí subir, créame, era demasiado, se podía decir, complicado, ya que para mí subir las gradas es sumamente cansado y a veces peligroso. Y casi nadie me quería ayudar. Veían cómo me subía, todo eso, donde incluso estaba a punto de caerme, pero no, nadie me quería ayudar. Uno que otros compañeros sí, pero la mayoría no. Entonces yo iba, compraba mis cosas, todo eso, y continuaba así, estudia y estudia. Bueno, pasó todo eso de la secundaria y llegó la prueba más difícil, la universidad. Chicos, créanme, ahí obviamente no todo fue malo. Hice buenos amigos, conocí a varias personas, también los licenciados, los rectores me tenían cierta autoestima, pero había la otra cara de la moneda, que era igualmente los compañeros. Cuando tenía que hacer trabajos grupales, la mayoría de ellos me hacían un lado, porque decían que yo no era tan inteligente, que no podía aportar, o a veces mandaban a hacer ciertos trabajos en territorio, y obviamente yo no puedo caminar mucho, porque si camino, pues me duele el cuerpo, las piernas, y créanme, es muy cansado. Entonces, cada vez que había trabajos grupales en la universidad, la mayoría de mis compañeros me hacían un lado. Y uno se sentía mal, se sentía feo, como que era algo extraño, pero no reclamaba nada. Solo decían que el señor Díaz alguien le tiró un grupo y obviamente creo que por obligación me agregaban a un grupo. Pero yo en el fondo me sentía mal chicos. Realmente era muy horrible, muy feo, se sentía mal, pero yo nunca dije nada y continuaba así. Después de terminar la universidad vino el pro, es decir, el más difícil. Al momento de yo querer trabajar, después de sacar mi título universitario, era otro tormento. Iba a instituciones públicas y privadas a rogarles que me dieran una oportunidad laboral. Y ellos que me decían, me veían cómo caminaban y decían, este chico está medio raro, se ve medio flojo,
creo que no le vamos a contratar. Yo iba a las oficinas de las empresas, tanto públicas y privadas, dejaba mi hoja de vida y la típica, no nos llame, nosotros le llamaremos. Ay, chicos, era una situación sumamente horrible, tenaz, no sabía qué hacer. Donde incluso, escuchen, donde incluso, no quiero dar nombres, pero como yo soy profesional, se puede decir, tengo una licenciatura en comunicación social, yo me fui a dejar mi hoja de vida en un canal, aquí donde yo vivo, se podría decir, en mi ciudad. Me fui, me atendió una señorita y lo que me dijo que me dejó marcado para toda la vida, que hasta ahora, cada vez que lo recuerdo, me hace sentir mal. Y ella decía, joven, disculpe, pero aquí no aceptamos a personas con discapacidad, porque si le pasa algo, la empresa tiene que responder por usted y la empresa no tiene mucho dinero. Así que lo siento, no aceptamos a personas así. Coja su hoja de vida y vaya a otra empresa donde sí le acepte, pero aquí no, negado. Cuando me dijeron eso, chicos, la verdad, me dolió bastante. Me dolió bastante, me dolió horrible. Chicos, fue prácticamente un hachazo hacia la espalda. Me hacían sentir súper mal, pero aún así no me rendía. En fin, seguí buscando oportunidades laborales, pero nada que ver. Hasta que al final me rendí. Empecé a generar ingresos por mi propia cuenta, con negocios. Empecé a ser vendedor ambulante. Imagínense, chicos, un profesional tener que ser vendedor ambulante. Era sumamente tenaz, pero bueno, sí, yo vendía en las calles, yo vendía en las fiestas populares de mi ciudad, todo eso para generar algo de dinero. Ya que conseguir un trabajo para mí ya era muy complicado. Y seguí así. Luego comencé poco a poco a crecer, empecé a vender ropa en redes sociales porque yo ya sabía dominar lo que es las redes sociales. Vendía ropa, vendía productos y así fue escalando poco a poco. Hasta que al final estoy aquí creando contenido para ustedes, chicos. Yo sé que a veces la vida nos golpea muy duro, créanme. Hay situaciones que ustedes la pasan súper mal y yo les entiendo, porque yo también la mayoría yo he pasado cosas malas, no se imaginan. Pero el hecho de que nos haya pasado cosas sumamente horribles no significa que debamos tirar la toalla. Debemos seguir adelante. Imagínense, si yo hubiese sido un cobarde hace tiempo, yo ya me hubiese autoeliminado y ya no estaría aquí. A pesar de todas las cosas que me han pasado en la vida, continúo luchando día a día. Para algún día yo también estaría adelante. Chicos, quieran sus vidas, ámenlas, porque ustedes no saben la suerte que tienen. Y si tienen un cuerpo sano, aprovechenlo al máximo. Trabajen duro, hagan ejercicio, coman bien para que su vida se extienda un poquito más largo. Eso, chicos. Bueno, espero que les haya gustado esta historia que les conté. Y si me dicen que quieren que haga este tipo de contenido más seguido, pues ahí me pueden decir en los comentarios, ¿ok? Cuídense mucho, chicos. Bendiciones para ustedes. La verdad, fue muy interesante hablar con ustedes y conversar sobre esta situación. Bendiciones, chicos. Cuídense. Será hasta una nueva oportunidad. Chau.